No estoy grabando ahora, así que ahora sí estoy grabando. Y lo que les quería hoy día pasar es una parte de la materia que nos habíamos un poco saltado. No es la idea, Ignacio, no es la idea. Nos habíamos saltado la materia y tenemos que ver un poco de energía y trabajo de los sistemas de partículas. Ya eso no lo habíamos visto. Así que vamos a intentarlo. Y les voy a compartir ahora la pizarra. Entonces, esto no está demasiado bien explicado en Massman, ¿ya? Está explicado, pero de manera muy suave, y de hecho ya habíamos hablado un poco de esto en alguna clase, pero necesito pasarlo bien, así que hay otro material, están los apuntes del curso de sistemas newtonianos, que usualmente se da en el segundo semestre, se daba en el segundo semestre. Parte de la materia de sistemas newtonianos pasó al primer semestre, ¿ya? Así que... voy a sacar de ahí material, o de ahí pueden mirar el material y tratar de seguir un poco esos apuntes, se los voy a subir, les voy a subir la parte que es la relevante, ¿ya? Entonces, en general, nosotros veíamos que para una partícula, ya era verdad lo siguiente, que el trabajo neto de la el trabajo neto sobre la partícula era igual a la diferencia de la energía cinética menos la energía inicial. La energía cinética final menos la energía cinética inicial. Esa diferencia de energía dan cuenta del trabajo neto. Si uno miraba ahora las energías en particular, o el trabajo en particular, uno podía reconocer que para algunas fuerzas, ¿cierto? Para algunas fuerzas, el trabajo de las fuerzas conservativas, sobre todo, era la fuerza punto el desplazamiento, que uno lo puede escribir así, como vector desplazamiento, y eso uno lo definía como menos el cambio de un potencial de las fuerzas conservativas. ¿Sí? Y entonces hablábamos de el potencial gravitatorio, también hablábamos del potencial elástico, que eran o que son el trabajo mecánico ejercido por la fuerza de gravedad en un caso o por la fuerza elástica en el otro caso. ¿Cuál era la característica que cumplían estas fuerzas conservativas? ¿Por qué uno podía definir fuerzas conservativas en un caso y en otro no? Bueno, eh, las fuerzas conservativas tienen varias características, ¿ya? Una característica es que el trabajo mecánico, ¿cierto? Ay, qué fea me está quedando la letra. El trabajo mecánico solo depende del inicio. ¿Y por qué estoy escribiendo tan mal? Y el final de la posición de la partícula. O sea, básicamente uno podía definir esto como un R0, un RI y un RF. Y no importa por dónde se va la partícula entre estos dos caminos, esto está bien definido, ¿sí? Si es que el trabajo mecánico depende del camino que uno sigue entre la posición inicial y la posición final, entonces la fuerza no es conservativa, ¿ya? Y entonces uno escribía que, por ejemplo, si es que solo actúan fuerzas conservativas, si solo actúan solo fuerzas conservativas, entonces uno tenía el teorema del trabajo y la energía, y era que, en ese caso, delta K es igual a el trabajo neto de las fuerzas conservativas, ¿cierto? Y ese trabajo neto de las fuerzas conservativas es menos el potencial de las fuerzas conservativas. O sea, otra manera de escribir esto es que delta K más delta U es igual a 0, o
que delta K más U sub C es igual a 0. O sea que la energía mecánica se conserva, ¿cierto? Eso era lo que era el teorema del trabajo y la energía, o una de las manifestaciones de ese teorema del trabajo y la energía. Y si no, bueno, si no, lo que veíamos es que el trabajo neto es igual a delta K, ¿cierto? Pero el trabajo neto se podía dividir en trabajo de las fuerzas no conservativas más el trabajo de las fuerzas conservativas, y eso tenía que ser igual a delta K. ¿Ya? Y como este trabajo de las fuerzas conservativas es menos delta U, entonces el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a el cambio de la energía mecánica del sistema, considerando la energía cinética y las posibles energías potenciales, ¿cierto? Que podrían ser gravitatoria, elástica, otras. Esa es una forma más general de ese teorema entonces. Ahora, ¿qué pasa cuando uno tiene un cuerpo rígido? Bueno, en un cuerpo rígido lo que veíamos es que hay más de una partícula, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no sé, uno se imagina, yo siempre me imagino como un jarrón, no sé por qué, como la fragilidad de un jarrón. Ese es mi cuerpo rígido. ¿Ya? Y mi cuerpo rígido está compuesto de una serie de partículas, ¿ya? Uno podría dividirlo esto en muchas partículas chiquititas, ¿cierto? Tenemos un sistema de coordenadas con un origen, si uno quiere, y por supuesto que hay vectores posición a cada uno de los elementos del jarrón, que uno les podría llamar R sub i, ¿sí? Y entonces R sub i, si este jarrón lo dividimos en puros pedacitos chicos, uno podría pensar que el jarrón está dividido en partículas I igual a de 1 a n, ¿ya? Donde la suma de todas las partículas, ¿cierto? Supongamos que la masa del jarrón es m, si uno hace la sumatoria sobre i de los m sub i, va a ser igual a la masa total. ¿Va a tener un centro de masa este sólido rígido? Va a tener un centro de masa. La posición del centro de masa va a estar dada por la definición, ¿cierto? Y la definición del centro de masa es que el centro de masa es como el promedio ponderado de la posición de cada partícula que conforma el sólido rígido multiplicado por la masa de la partícula dividido por la masa total de las partículas, ¿ya? Y esa va a ser la posición del centro de masa. Y no sé, el centro de masa podría estar, por ejemplo, acá. Y eso podría ser el R del centro de masa. Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo funciona la conservación de la energía para un sólido rígido? ¿Ya? Y entonces, lo que podemos ver en este curso, ¿ya? Y esto son cosas que quizás se entienden más cuando uno mira, cuando uno lo ve en más detalle en otros cursos, en mecánica, por ejemplo, eh, es que en general las fuerzas internas dentro del sólido rígido no ejercen trabajo mecánico, ¿ya? Entonces, ¿por qué no ejercen trabajo mecánico? No es tan difícil ver, y la razón es que en general las fuerzas internas van a ir de una partícula a la otra partícula, ¿sí? Y por ejemplo, van a ir siguiendo de alguna forma la línea que une las dos partículas, ¿sí? Ustedes se recuerdan que hicimos un cálculo para calcular la segunda ley de Newton, ¿cierto? De un sistema de partículas, decíamos que teníamos que considerar las fuerzas internas, que eran todas aquellas fuerzas, por ejemplo,
que ejercían las demás partículas de 1 a n sobre mi partícula i. ¿Ya? Y todas esas fuerzas tenían su correspondiente acción y reacción, ¿sí? Que eran las fuerzas que ejercía la partícula i sobre el resto de las partículas n, de 1 a n. ¿Ya? Y esas se anulaban cuando uno las sumaba. En el caso del trabajo mecánico, es un poco más fácil, porque en un sólido rígido no hay desplazamiento entre las partículas, no hay desplazamiento relativo, ¿sí? Y entonces las fuerzas apuntan, en general, las fuerzas internas apuntan en el eje que une a las dos partículas, y como ese eje no cambia, en un sólido rígido en particular no cambia, y esa es la definición de rígido. Rígido es que ninguna partícula se mueve respecto de otra, no cambian las masas tampoco de las partículas con el tiempo. ¿Ya? Eso es un sólido rígido. Como ese sólido rígido, entonces las fuerzas están a lo largo de este eje, pero tampoco hay desplazamiento relativo entre las partículas. Las partículas se pueden mover, ¿cierto? Se van a mover bastante, pero no entre ellas. Y por lo tanto, esas fuerzas internas no ejercen trabajo mecánico. ¿Ya? La manera de demostrar eso es un poco más complicada que lo que les estoy diciendo, pero ustedes entienden que relativo a las partículas no hay movimiento, y por lo tanto esas fuerzas internas no producen trabajo mecánico. Entonces, consideremos el caso en que, por ejemplo, la única fuerza externa es el peso. Supongamos que la única fuerza externa fuera el peso actuando sobre todas las partículas. ¿Ya? En ese caso, uno puede escribir la siguiente ecuación, simplemente, que el trabajo, el trabajo total neto, ¿ya? No le pongamos K mejor. El trabajo, no, sí, pongámosle K, porque en realidad I lo estamos ocupando para las partículas. El trabajo neto efectuado por todas las fuerzas no conservativas, ¿ya? Que podrían ser K fuerzas no conservativas, va a ser igual al cambio de la energía potencial gravitatoria más la energía, perdón, la energía cinética más la energía potencial gravitatoria. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale la energía potencial gravitatoria y cuánto vale la energía cinética en un sistema de partículas? No queda tan claro, no es evidente, eh, y eso es lo que uno tiene que determinar, ¿ya? Entonces, lo primero es, veamos cuánto vale la energía cinética en un sistema que gira, o en un sólido rígido, ¿ya? Supongamos que nuestro sólido rígido fuera, por ejemplo, un disco, y ese disco gira con una cierta velocidad angular. Supongamos que la velocidad angular es omega, ¿ya? Lo razonable sería que la energía cinética total del sistema de partículas sea la sumatoria de la energía cinética de cada partícula individual. Así que lo que uno tendría que hacer acá es dividir nuestro disco en un montón de partículas chiquititas, ¿cierto? Que lo típico es que uno considerara, por ejemplo, el origen en el centro del disco para calcular los radios, y cada partícula también va a tener una cierta masa m sub i. M sub i. Entonces, la primera pregunta es, supongamos que la velocidad angular es conocida, ¿ya? Podría ser constante, podría no ser constante. ¿Están relacionadas las velocidades de cada partícula entre sí? Si el sólido es rígido, las partículas no les queda otra que estar relacionada la velocidad de unas con otras, porque al final, si el sólido se está moviendo con una cierta velocidad angular, a las partículas no le queda otra que moverse con esa velocidad angular. La pregunta es, ¿cuánto vale la velocidad de estas partículas? Bueno, la velocidad de cada partícula, si es que lo miramos desde arriba el disco, ¿cierto?
va a ser la velocidad tangencial que alcanza la partícula, dado que está girando todo el sólido rígido con velocidad angular omega. ¿Sí? ¿Cuánto vale esa velocidad tangencial? W por R. W por R, ¿cierto? Uno dice, ah, pero eso es omega por R. Esa es la velocidad. ¿Sí? Seamos más rigurosos. Si nosotros tenemos la partícula I, ¿cierto? Lo que tenemos es la velocidad sub I, y la velocidad sub I es un vector. ¿Ya? Así que uno sabe que el módulo de la velocidad de sub I es en realidad el módulo de la velocidad angular multiplicado por el módulo de la distancia entre el centro y la partícula. ¿Están de acuerdo que esa sería la manera de escribir esto? Como módulo, 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 de puros vectores. ¿Sí? Y de nuevo, si uno quiere lo define así y uno dice, bueno, ya que el módulo de B sub I sea igual a B sub I, y que el módulo de la velocidad angular es igual para todos, ¿cierto? Y de nuevo, el módulo de R sub I va a ser algo así como R sub I, para cada partícula. ¿Ya? Así que eso de acá eh, nos da, por otro lado, una idea de cuál es la energía cinética de cada partícula, y la energía cinética de cada partícula va a ser ¿cuánto? Ustedes me dicen todos a coro ahora, un medio de m sub i por b sub i cuadrado, ¿sí? Y b sub i cuadrado es omega cuadrado, ¿cierto? Por r sub i cuadrado. Esa, ups, borré cosas ahí. Esa es la energía cinética de cada partícula, ¿ya? Ahora uno puede hacer la sumatoria, ¿cierto? Y hacer la energía total. La energía total va a ser la sumatoria de un medio de m sub i por r sub i cuadrado por omega sub i. Ahora, omega sub i va a ser el mismo omega para todas las partículas, y por lo tanto el un medio también. Así que uno puede escribir esto de una manera un poco más compacta, como la energía cinética total va a ser igual a un medio de la sumatoria de m sub i por omega sub i. Perdón, déjenme espacio aquí para poner el omega al tiro acá afuera mejor. Va a ser un medio de omega por la sumatoria de m sub i por r sub i al cuadrado. Profe, ¿no es omega al cuadrado afuera? Omega cuadrado, sorry, sí. Ay, qué feo eso. Perdí la práctica de escribir en esta cosa. Ahí sí. Ahora, ¿se recuerdan de la definición del centro de masa? La definición del centro de masa era que el centro de masa era así, era la sumatoria de m sub i por r sub i dividido por la suma de m sub i. Esto se parece, pero no es el centro de masa. ¿Sí? Se parece, pero no es. Es más bien la sumatoria de m sub i, pero por la distancia al eje de rotación al cuadrado de cada una de las partículas. Igual es un poco raro, ¿cierto? Es un poco raro. Eh, pero esa cantidad de ahí, de hecho tiene nombre, y la vamos a definir como I igual a la sumatoria. Esas tres rayas son el símbolo de definición. La sumatoria de m sub i por r sub i al cuadrado. Y a esto de acá, se le llama momento de inercia del sólido rígido.
el momento de inercia del sólido rígido entonces es ese m sub i multiplicado por la distancia al cuadrado del eje de rotación. ¿Ya? Lo curioso del momento, el momento de inercia tiene muchas definiciones, o sea, perdón, tiene muchas implicancias. Una implicancia en particular es que si uno calcula el momento de inercia en otro eje que no sea ese, que uno lo puede hacer, porque básicamente uno puede hacer girar el disco de cualquier lado, ¿cierto? Yo eventualmente podría hacer pasar otro eje por el disco, por ejemplo, lo voy a hacer de otro color para que se note. Podría hacer pasar un eje así por el disco. ¿Sí? Y también podría hacer girar el disco por ahí. La pregunta es, ¿el momento de inercia que yo haga pasar por este eje va a ser igual al momento de inercia que yo haga pasar por el centro del disco, por ejemplo? ¿Cómo No, defino el momento de inercia acá? No, porque básicamente de acá voy a hacer la sumatoria de los m sub i por estos otros r sub i, como que los r sub i van a ser más largos. Así que da la impresión de que este momento de inercia fuera distinto a este de acá. ¿Ya? Así que la definición de energía cinética depende un poco de la definición del momento de inercia, pero se entiende que en el caso de, en el caso de un sólido que está rotando puramente, ¿ya? La energía cinética es igual a un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, y el momento de inercia obviamente es el momento de inercia respecto del eje de rotación. Entonces, momento de inercia respecto al eje de rotación. Así que esa es la energía cinética de mi sólido rígido. En el caso en que esté puramente rotando. ¿Sí? Ahora, ese caso no es muy general, porque en general las cosas rotan, pero también, por ejemplo, se desplazan. ¿Sí? Yo podría tener como un disco de frisbee, ¿cierto? En que yo lanzo mi disco de frisbee y lo hago girar. ¿Saben lo que es un disco de frisbee? Sí, es como el disco ese que la gente tira, que es como una cuestión de plástico que usualmente te lo regalan en la mañana y dura hasta la noche nomás. ¿Ya? No dura más de un día porque se cae en un árbol y los niños lloran y eso. ¿Ya? Entonces, uno tiene el disco de frisbee y ese disco va girando así, con una cierta velocidad angular, pero también va con una cierta velocidad de traslación, ¿cierto? Entonces, mi pregunta para ustedes, ¿es válida entonces esta velocidad angular, por ejemplo, en este caso? Perdón, esta energía cinética en este caso. ¿Cuál es la energía cinética del frisbee? Cuando el frisbee va haciendo esto, va girando, pero también se va trasladando. ¿Sería la suma de los dos o no? Es la suma de los dos, exactamente. Entonces, por ejemplo, en el caso general, ¿cierto? En que uno tiene el disco girando, pero también trasladándose, la velocidad de una partícula, por ejemplo, de esa de ahí, ¿ya? Va a ser la velocidad tangencial dada por el giro, más esta velocidad de traslación del disco, ¿sí? Que va a ser uniforme para todas las partículas. Todas las partículas tienen la misma velocidad de traslación, ¿cierto? Porque se van trasladando todas juntas, pero tienen distintas velocidades de rotación, lo cual hace que, si uno lo mira así como en detalle esto, lo que uno va a ver es lo siguiente. Por ejemplo, si yo pesco una partícula de ahí, ¿ya? Y el disco, supongamos que el disco está girando así, omega, y lo estoy tirando así como vertical, así, que se puede también tirar vertical, y lo estoy tirando con una velocidad de traslación,
tengo, supongamos que voy a concentrarme en una partícula ahí y en otra acá. ¿Ya? La velocidad de rotación de las partículas, o la velocidad tangencial, por ejemplo, en este caso va a ser esa de ahí, ¿cierto? B, vamos a llamarle B sub R sub I a esa. Y en esta partícula de acá va a ser exactamente al revés. Va a ser así. B sub R sub I. ¿Sí? Así que en un caso la partícula va así y en el otro caso la partícula va así. ¿Cuál es la verdadera velocidad que tienen las partículas? Bueno, la velocidad de cada partícula es la resultante de la velocidad tangencial dada por el giro más la velocidad de traslación. Así que en el caso de esta partícula, esa partícula se está moviendo con esa velocidad. Esa es la velocidad de la partícula sub I. Y en el caso de esta de acá, también tenemos que sumarle una resultante, ¿cierto? Que es la traslación más esa velocidad de ahí. Y esa va a ser la velocidad sub I de la partícula. ¿Sí? Así que fíjense que en este caso la partícula va así, y en este otro caso la partícula va así. Tienen distintas velocidades, que es la resultante de la rotación más la traslación. ¿Cómo escribimos eso en una ecuación? Es más o menos sencillo en realidad, porque los podemos escribir así vectorialmente. La velocidad sub I para todos los casos va a ser igual a la velocidad tangencial. A esa le vamos a poner B sub R, ¿ya? Para decir que es la rotación, más la velocidad de traslación, vectorialmente. ¿Ya? Y le podemos poner sub I. Eso va a ser verdad para cada partícula sub I. La velocidad de traslación es el mismo vector para todas, así que eso es constante y para todos es así. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale entonces el K sub I para el caso general? Bueno, vale un medio, ¿cierto? De la sumatoria, o sea, perdón, un medio de m sub I por la velocidad al cuadrado. Ah, pero la velocidad al cuadrado no es otra cosa que, y aquí podemos hacer uso de nuestras herramientas matemáticas que ya hemos adquirido. Una manera de escribir el cuadrado de un vector es simplemente hacer el producto punto del vector por sí mismo, ¿cierto? Porque el producto punto del vector por sí mismo es su magnitud al cuadrado. ¿Mm? ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos y chicas? Sí. ¿Ya? Y entonces eso uno lo podría expandir de esta forma, como m sub i por b sub r sub i más bt punto b sub r sub i más bt. Como un binomio, ¿ya? Y ese binomio es medio enredado, pero queda así. Un medio de m sub i por b sub i al cuadrado, que es lo mismo que teníamos antes, ¿cierto? Más dos veces, como el producto este es conmutativo, ¿cierto? El producto punto es conmutativo, así que uno puede escribir así, más dos veces b sub t por b sub r i más b sub t al cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien eso? Sí, Ok. Fíjense que en el caso general,
esto lo podríamos ordenar un poco, ¿cierto? Y nos van a quedar tres términos. Nos van a quedar un medio de m sub i por b sub ri al cuadrado más m sub i por bt punto br sub i más un medio de m sub i por b sub t al cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si hacemos la sumatoria para obtener el K final, ¿cierto? Queremos en realidad encontrar una expresión para la energía cinética total del sistema, en este caso medio enredado, en que las cosas no son ni puramente rotacionales, ni puramente traslacionales, como que tiene de los dos. Entonces, bueno, hagamos la sumatoria como nosotros la conocemos, ¿cierto? Que sería un medio de m sub i por b sub r sub i cuadrado, más m sub i por b sub t punto b sub r sub i, más un medio de m sub i por b sub t al cuadrado. Me falta un punto. Unicornio. Sí, unicornio. Los voy a silenciar. No sé quién está con el micrófono abierto, pero caché que no era algo del curso, creo. Ya, entonces, eso de ahí es un medio de la sumatoria. Ya lo hicimos esto, ¿cierto? Esto era lo que nosotros habíamos identificado primero como esta energía cinética debido a la rotación, ¿sí? Y entonces esto lo podemos escribir al tiro como un medio de I por omega cuadrado. Eso de ahí era eso, ¿cierto? Después tenemos otro término que sería más la sumatoria de m sub i por b sub t punto b sub ri más un medio, más la sumatoria de un medio de m sub i por b sub t al cuadrado. Recuerden que b sub t es una constante, ¿cierto? Es una constante para el movimiento, y por lo tanto uno puede al tiro escribir así. Uno puede escribir un medio de i por omega cuadrado más, este lo vamos a seguir teniendo así, pero fíjense que b sub t es constante, ¿ya? Así que uno podría escribir esto, b sub t punto el resultante de la sumatoria de m sub i por b sub r sub i. ¿Sí? Y acá, por otro lado, tenemos más un medio de la sumatoria. Bueno, el b sub t cuadrado puede salir, ¿cierto? Queda b sub t cuadrado, y la sumatoria de m sub i es la masa total de nuestro disco en este caso. ¿Ya? Así que bajemos una vez más, esta es la energía cinética de rotación, más un cierto término, y este de acá, fíjense que es un medio de m por b sub t cuadrado. Que este sería la energía cinética de una partícula o de un objeto que no rota, ¿cierto? Porque si no rotara y tuviera una velocidad de traslación v sub t, la energía cinética del objeto sería un medio de la masa total por la velocidad al cuadrado. Así que a esto también le podemos llamar de otra forma, le podemos llamar la energía cinética de traslación. Y esta de acá es la energía cinética de rotación. Y nos queda esto de acá, ¿cierto? Que es la velocidad de traslación, punto, la sumatoria
de m sub i por la velocidad de cada partícula, ¿cierto? Respecto de el giro del centro de masa. Pero de nuevo, si se recuerdan de eso de ahí, ¿se recuerdan cómo era que calculábamos cuánto valía el R sub i? El B sub R sub i. El B sub R sub i, B sub R sub i era igual a omega, ¿cierto? Por el R sub i, o sea, por la distancia a la posición, pero igual es vectorial, así que todavía no tenemos tantos elementos, entonces quiero ser intuitivo en esta derivación. ¿Cómo lo hacemos intuitivamente? Supongamos que la velocidad, el vector es ese de ahí, ¿cierto? Y yo tengo el giro acá. ¿Ustedes creen que omega tiene dirección o no? Omega es una velocidad angular. ¿Cuál es la dirección de omega, en este caso, en esta figura? ¿Hacia dónde apunta el vector omega? Hacia afuera de la pantalla. Exacto, hacia afuera de la pantalla. Entonces apunta así. Supongamos que eso de ahí nosotros lo definimos como K unitario. ¿Ya? Y no sé, por ejemplo, ese de ahí sería I unitario, y hacemos I cruz J, nos da... No me pesquen con eso que acabo de hacer, pero voy a poner un J unitario acá. ¿Según qué dirección vectorial apunta el vector velocidad tangencial, en este caso, en la partícula de ahí? Apunta así, ¿cierto? Apunta según menos I. Y si yo estoy acá, va a apuntar según I unitario. ¿Ya? Entonces, les cuento que hay una operación vectorial que vamos a ver enseguida, o vamos a ver en las próximas clases, que se llama el producto cruz. ¿Hemos hablado del producto cruz, chicos y chicas? No, creo. No hemos hablado del producto cruz. Ya, el producto cruz es un producto vectorial que es distinto del producto punto, que es un producto escalar, en el sentido que yo pesco dos vectores y el resultado de mi operación es un tercer vector, ¿ya? Que es perpendicular a los otros dos vectores que elegí. Entonces, en este caso, yo parto con una velocidad angular acá y quiero obtener las velocidades tangenciales a partir de las posiciones. Fíjense que justo ocurre, ¿ya? Y esto es verdad para cualquier partícula, que la velocidad tangencial es perpendicular a la velocidad angular y también a la posición respecto del eje de rotación, a esos dos vectores. ¿Ya? Así que eso nos hace sospechar, ¿ya? Que este B sub R sub I es alguna función de estos dos vectores, pero pasando por el producto cruz. Como no hemos visto el producto cruz, me tienen que creer ahora nomás, ¿ya? Porque no se los puedo demostrar ahora, pero la velocidad de cada partícula es simplemente omega cruz R sub I. Donde este es el producto cruz entre un vector constante y eso que está ahí. ¿Ya? Ahora, hay una propiedad, y una propiedad escalar es la siguiente, que si yo tengo que m sub i está multiplicando a este vector de acá, ¿sí? Y yo multiplico m sub i por este producto que yo no he definido todavía, ¿ya? Les estoy diciendo que me confíen en mí, que este es el resultado que nosotros andamos buscando. Yo lo que puedo hacer es que puedo poner este escalar dentro del producto, ¿ya? Y obtener esto, hacer esto de acá. ¿Sí? Puedo traspasar ese escalar dentro del producto y no cambia nada, pero ahora fíjense que ese m sub i por r sub i se parece a algo. ¿Sí? Se parece a
se parece ¿a qué cosa? Se parece a la posición del centro de masa, porque la posición del centro de masa es igual a la sumatoria de m sub i por r sub i dividido por toda la masa total de la partícula, o sea, del sistema de partículas. Así que m por r sub m es igual a la sumatoria de m sub i por r sub i. ¿Sí? Y bueno, sucede que esto de acá entonces, fíjense, vamos a volver a nuestro término raro acá, va a ser v, la velocidad de traslación, punto, la sumatoria de m sub i por sv sub r sub i. Ah, pero eso es lo mismo que omega cruz la sumatoria de m sub i por r sub i, que es la posición del centro de masa multiplicado por m. Y esto es la posición del centro de masa multiplicado por m. Si mi disco es homogéneo, entonces el centro de masa está justo en el eje en donde estoy haciendo girar mi partícula, ¿ya? O dicho de manera más general, si yo hago girar mi disco en torno al centro de masa, y por lo tanto ese momento de inercia es el momento de inercia del centro de masa, entonces este término es cero, y concluyo, que la energía cinética del sistema de partículas es un medio del momento de inercia del centro de masa por la velocidad angular al cuadrado, más un medio de la masa por la velocidad de traslación al cuadrado. Más cero porque ese término del medio era cero. Así que, para el caso general, y perdonen que me haya dado tantas vueltas, pero la verdad no veo cómo se puede hacer más fácil esto. El caso general, un sólido rígido tiene dos energías cinéticas, ¿ya? Una de rotación en torno al centro de masa, y este sería el momento de inercia en torno al centro de masa, y una de traslación. Pregúntenme ahora, porfa, porque supongo que no quedó nada claro todavía. Fe, ¿puedo seguir un poquito? Sí. Por favor. ¿Subo la pantalla? Sí, por favor. ¿Por acá? Sí, por ahí. Gracias. Ya, esto es súper enredado. No les pido que lo entiendan al tiro, ¿ya? Porque requiere todavía un poco de matemáticas que no hemos desarrollado. Las vamos a desarrollar esta semana, de hecho. Ya, el viernes probablemente vamos a introducir el producto Cruz. Entonces, lamento que la explicación requiere de matemáticas que no tenemos todavía, pero en realidad también la podríamos haber hecho así como sin matemática la explicación, ¿ya? Y la explicación sin matemática es que este término de acá, ¿cierto? Es cuando uno suma ahora todas las contribuciones de m sub i por el vector, al final se van sumando unas que son así y otras que son así. Si yo estoy en el centro de masa, al final, si yo estoy en el centro de masa, todas esas contribuciones se van anulando, ¿ya? Porque equivalen a recalcular el centro de masa, de alguna forma. Entonces, si es que mi eje está en el centro de masa, entonces este término siempre es cero, ¿ya? Y eso significa que si la rotación es en torno al centro de masa, es válido este teorema que acabamos de encontrar, que es que la energía cinética del total de las partículas es como si yo estuviera haciendo girar el sólido en torno al centro de masa, por un lado, más una cierta traslación, y obviamente que esta velocidad de traslación es la velocidad del centro de masa también, en este caso. El centro de masa no tiene velocidad de rotación,
porque la rotación está ocurriendo en torno al centro de masa, así que es 0, y se traslada solamente el centro de masa. ¿Sí? Esta es una manera de demostrarlo. ¿Ya? Les voy a mandar otras probablemente. Profe, Sí, veremos casos donde el objeto gire no en torno a su centro de masa. sí. O sea, a ver, la verdad es que no, porque no está en el programa del curso. ¿Ya? Ah, ya. No está en el programa del curso ver la dinámica del sólido rígido. Eso no quedó en el programa del curso y me imagino que es materia de el segundo curso de física de segundo año. ¿Ya? Así que hasta ese momento todavía no va a ser necesario. En este curso lo que vamos a alcanzar a ver es la estática del sólido rígido. Eso es lo que vamos a ver. Ya, gracias. Démonos 5 minutos, chicos, hasta las 3:28 y seguimos, ¿ya? Chicos, he vuelto. ¿Me escuchan o no? Sí. Sí, Ya. sí, profe. Sí, profe. Entonces, para poder ocupar estos conceptos todavía nos falta un poco, ¿ya? Y nos falta una cosa más. Y por ejemplo, sería útil que tuviéramos una idea de cómo es la energía potencial gravitatoria, por ejemplo, de un sólido rígido. ¿Ya? Y eso es un poco más fácil, o es fácil porque en realidad la energía potencial gravitatoria del sistema es de nuevo la suma del potencial gravitatorio de cada partícula. ¿Ya? Y el potencial gravitatorio de cada partícula es simplemente la sumatoria de m sub i por h sub i. ¿Ya? Donde h es la altura, perdón, por g, ¿cierto? Donde h es la altura respecto del sistema de referencia. ¿Sí? Si nosotros tenemos un sistema de referencia acá, donde u sub g igual a 0, y tenemos, no sé, nuestro sólido acá, ¿ya? Que está formado por un montón de partículas chicas. ¿Sí? Cada una de esas partículas va a ser m sub i, y vamos a tener una cierta altura, h sub i, así que cada una va a tener un cierto potencial m sub i. Eso va a ser simplemente g por la sumatoria de m sub i por h sub i. Ah, pero fíjense que si nuestro sistema de coordenadas es así, por ejemplo, en que S es I y S es J, H sub I es la posición de cada una de las partículas respecto del nivel de referencia. Pero la sumatoria de M sub I por H sub I es simplemente la posición en I del centro de masa multiplicado por la masa total de la partícula. Así que esa sumatoria de todas las contribuciones del potencial gravitatorio de cada partícula chica es simplemente como si, y esto lo habíamos dicho alguna vez, lo habíamos mencionado, es como si toda la masa estuviera concentrada en el centro de masa, o en este caso, en la posición vertical del centro de masa. ¿Ya? El centro de masa, por ejemplo, de esta placa va a estar acá, ¿sí? Y el centro de masa va a tener una posición h sub i, según i, según j unitario, más x sub i, según i unitario. ¿Ya? O si quieren, déjenme ser un poco más ordenado. La posición del centro de masa va a ser x del centro de masa según i, más i del centro de masa según j, ¿ya? Y bueno, x del centro de masa se calcula como m por
la sumatoria de m sub i por x sub i, y eso según i, y i del centro de masa es m por la sumatoria de m sub i por i sub i, ¿ya? O por h sub i, según j. Así que esto de acá, ese sumatoria de m sub i por h sub i, es exactamente i del centro de masa por m, ¿sí? ¿Estoy haciendo bien esto o no? No. El m en este caso va debajo, ¿cierto? Porque aquí sí explícitamente estoy calculando las posiciones. Y cuando quiero decir cuánto vale el E sumatoria de m sub i por i sub i, eso es igual a m por la posición i del centro de masa, que es lo que anotamos acá. Entonces, eso de ahí se transforma en esto de acá. Y eso es lo mismo que decir que, en realidad, la energía potencial gravitatoria de mi sistema de partículas es la energía potencial gravitatoria como si toda la masa del sistema de partículas estuviera puesta en el centro de masa. Si toda la masa estuviera concentrada en el centro de masa, esa partícula tendría un cierto potencial gravitatorio, m total por g por la posición del centro de masa, que es la misma energía potencial gravitatoria que tiene el sistema completo. Y aquí, bueno, aquí ahora sí tenemos elementos para poder hacer algunas aplicaciones, ¿ya? Podemos aplicar esto en algún problema. Por ejemplo, el típico problema, típico, es el problema siguiente, en que uno dice, tengo una barra, y por ejemplo, la barra gira en torno a ese punto. La barra tiene una masa m y un largo L. El centro, y la barra es homogénea, así que el centro de masa está ubicado inicialmente a una distancia L medios, ¿cierto? La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la velocidad angular de la barra cuando pasa por el punto vertical, si es que yo la suelto desde el reposo? ¿Se entiende la pregunta? La pregunta es, ¿cuánto vale la velocidad angular acá abajo? Que podríamos llamarle omega final, ¿cierto? Yo suelto la barra así, la tengo así, bueno, el problema es súper fácil de reproducir, ¿cierto? Que lo puedo hacer con el lápiz incluso. Si me graban en cámara lenta, sería así como... No, no lo hice bien, no lo hice bien. Ahora sí. Ya, y la idea es que es la velocidad angular cuando estoy ahí, cuando hago así. Entonces, por ejemplo, uno podría... no soy yo ese. Lo que uno podría hacer es un problema análogo. Supongamos que análogamente, y este sí lo sabemos resolver fácil, ¿cierto? Supongamos que yo tuviera ahora una cuerda con una partícula de masa m y la cuerda de largo L, y yo suelto esta partícula desde el reposo, ¿sí? Y la partícula obviamente va a ser así, y va a caer por acá. ¿Cuál es la velocidad angular del sistema cuando la partícula pasa por la vertical? Este es el problema original, pero les digo, primero resolvamos este, a ver qué tan fácil es respecto de este otro, o qué tan distinto nos da respecto de este otro. ¿Cómo resolvemos este? ¿Alguien quiere decirme cómo lo hacemos por energía? Hay que igualar la energía potencial en el punto más alto a la energía cinética en el punto más bajo. Ya, entonces energía potencial inicial va a ser, démonos este nivel L como en el nivel base,
¿cierto? Ese podría ser el potencial cero cuando la partícula llega abajo. Así que inicialmente, entonces, ¿cuál sería su energía cinética, perdón, su energía potencial gravitatoria, Sebastián? M por G por L. M por G por L. ¿Y la energía cinética final? 1/2 masa por velocidad al cuadrado. Un medio de la masa Velocidad total tangencial. por la velocidad tangencial al cuadrado. Ya escribamos eso al tiro como velocidad angular. La velocidad tangencial es omega por L. Así que eso sería omega cuadrado por L cuadrado. ¿Cierto? Así que la velocidad angular final sería simplemente, de igualar eso ahí, sería 2G partido por L. La velocidad angular al cuadrado sería 2G partido por L. ¿Está bien o no? Así que la velocidad angular final de nuestra pelotita sería 2G partido por L. Y ahora, pensemos en el otro problema. Si yo tiro una pelota ahora, ¿cierto? Y tiro la barra, las dos tienen la misma masa, ¿cuál creen ustedes que va a llegar primero a la vertical? O dicho de otra forma, ¿cuál creen ustedes que va a tener más velocidad angular cuando llegue a la vertical? ¿La barra o la pelota? Yo creo que la pelota. Yo también, La pelota va a tener más que la barra. sí. ¿Y por qué? ¿Qué intuición les hace pensar eso? O, Porque la masa está concentrada como más afuera, en el extremo de la cuerda. ¿ya? Como que va a tener más, como que va a tener más tiempo para acelerar, quizás. Esa misma masa. La otra está más cerca de la rotación. Quizás, por ejemplo, va a haber masa que no se va a desplazar tanto. El desplazamiento no va a ser tan grande, sobre todo de la masa que está cerca del eje de rotación en la barra. Que aparte es proporcional al radio, y toda la masa tiene un radio mayor. Ya. Bueno, no sé, pues resolvamos el problema. Entonces, la pregunta es, ¿cómo resolver este problema con energía? ¿Ya? Esa es la pregunta. Entonces, de nuevo, debiera ser parecido, ¿cierto? La energía inicial, la barra está en reposo, así que toda la energía inicial es gravitatoria. Y en este caso, ¿cuánto vale la energía gravitatoria inicial? M por G por L. M por G por L, vale lo mismo, ¿cierto? Vale lo mismo que en el caso de la pelota. MGL. Y al final, ¿tenemos solo energía cinética final o también tenemos energía gravitatoria final? Tenemos de las dos porque hay partículas que sí están arriba. Exacto, tenemos de las dos, porque la energía, partamos con la energía gravitatoria, que es la más fácil. Dijimos que la energía gravitatoria del sistema de partículas ahora era la masa por G por la posición del centro de masas, ¿cierto? Y la posición del centro de masa va a estar en L medios en la posición final, no va a estar en cero. Así que acá sí hay energía potencial gravitatoria final que es mg por L medios. Ojo con eso. Es decir, la conversión de energía no va a ser completa. No va a ser completa porque no todas las partículas, no toda la masa va a haber bajado a una altura L, sino que alguna masa va a haber bajado a una altura L, pero otra masa no va a haber bajado nada, por lo tanto no va a poder convertir esa energía potencial o no tenía tanto potencial como en el caso de la pelotita. Así que
vamos refinando nuestra intuición de que en realidad esto va a acelerar menos. ¿Cuál es la energía cinética final ahora? ¿Cómo la notamos? Debería ser equivalente a la energía potencial gravitatoria inicial menos la energía potencial gravitatoria final. De acuerdo con eso, de acuerdo con eso. Pero ¿cómo escribimos la energía cinética de manera independiente de la otra? ¿Cuánto vale la energía cinética? Debería valer, La mitad. es que en el otro caso, lo expresamos como L cuadrado, entonces deberíamos expresarlo como L medios cuadrado. Sería un cuarto, sí. Puede ser como la A ver, fórmula larga que anotamos antes. ¿en qué están pensando? ¿En qué están pensando? En ya hacer un medio m por la velocidad angular al cuadrado por L medio cuadrado. Un medio de la velocidad angular al cuadrado ¿Sí? por L medios al cuadrado. Y todo eso por la masa. Y todo eso por la masa. Ya, esta es una opción. ¿Ya? Una opción. La verdad es que no sabemos cómo hacerlo. ¿Ya? Yo les voy a explicar por qué no sabemos. Porque lo que sabemos es que, por un lado, la energía cinética tiene dos componentes. Una es la energía cinética de rotación y la otra de traslación. En este caso, ¿hay rotación pura? ¿Hay traslación de la barra o no hay traslación de la barra? No, no hay. No hay traslación de la barra. Pareciera que no, pero yo podría objetar que no hay traslación de la barra, porque en realidad la barra está moviéndose desde un extremo, ¿cierto? Y el caso que nosotros vimos era que el disco o el sólido estaba girando en torno a su centro de masa, ¿sí? Cuando el sólido giraba en torno a su centro de masa, solo había energía cinética de rotación. Pero cuando gira en torno a otro punto que no es su centro de masa, aparentemente está la rotación en torno al centro de masa más una posible traslación del centro de masa. Como que el centro de masa sí se puede trasladar porque efectivamente el centro de masa sí tiene velocidad en este caso. La velocidad del centro de masa, de hecho, es omega por L medios. ¿Sí? Así que yo podría escribir esto como un medio, supongamos que fuera así. De nuevo, esta es la alternativa 1, ¿ya? Aquí vamos con la alternativa 2. Esta es una manera muy extraña de resolver el problema, porque no estoy resolviendo el problema, sino que nos estamos equivocando juntos, ¿ya? Un medio de omega cuadrado por el momento de inercia en torno al centro de masa, más una velocidad, una energía cinética de traslación que sería un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. La velocidad del centro de masa al cuadrado es omega por L medios al cuadrado. ¿Sí? Ahora, quedo donde mismo todavía, porque necesito saber esto. ¿Cuánto vale el momento de inercia de esta barra en torno al centro de masa? Bueno,
yo les dije que básicamente lo que hay que hacer es que uno toma el sólido rígido, ¿cierto? Y uno tiene el centro de masa acá. Y uno calcula, ¿cierto? La sumatoria de m sub i por r sub i al cuadrado. ¿Ya? Y va sumando todos los pedacitos, uno por uno, de allá para acá y de acá para allá. Y el resultado de esa sumatoria de m sub i por r sub i cuadrado sería el momento de inercia, ¿ya? Bueno, resulta que este momento de inercia es distinto si es que yo lo calculo respecto del centro de masa, a si lo calculo, por ejemplo, respecto de un extremo de la barra, ¿ya? Y todo esto está tabulado para una serie de sólidos típicos, ¿ya? Le tiene la barra, la esfera, el disco, el donut, etc. Desde un extremo, desde el centro, ¿ya? Uno puede calcular todos los momentos de inercia de los distintos sólidos y están tabulados. Típicamente hay unas tablas en los libros de texto de física, en donde aparecen esos centros de masa. ¿Ya? La manera, obviamente, de eliminar esa tabla es calcular integrales, ¿ya? Y como siempre, aquí empiezo a dudar si hacerlo o no, pero se los voy a mostrar solamente, ¿ya? Supongamos que la barra tiene un largo L y una masa M. Si la barra tiene un largo L y una masa M, entonces tiene una densidad lineal de masa dividido por largo, ¿ya? Esa es la densidad de la barra, la densidad lineal, ¿sí? Ahora, fíjense que una cantidad de m de masa de barra se puede escribir como ρ por una cierta cantidad de x de distancia, ¿sí? Si yo me muevo una cantidad de x de distancia, ¿cuánta masa tengo en la barra? Ρ por delta x. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende, profe. Ya, gracias. Entonces la sumatoria de m sub ¿Qué era i. delta X? Delta x es como cualquier pedacito de la barra, ¿sí? ¿Pero es un segmento, una posición? Un segmento, un pedacito. Entonces, Ya. como la barra es homogénea, tiene una densidad ρ, cualquier pedacito que yo saque va a tener un pedacito de masa que yo estoy considerando va a ser ρ por delta x. Así que esta sumatoria de m sub i por r sub i cuadrado, yo la puedo escribir también como la sumatoria infinita, de nuevo, fíjense, de x sub i cuadrado por dm sub i, ¿cierto? O sea, sumo la posición al cuadrado de todas las masitas, ¿ya? Entre menos L medios y L medios, ¿ya? Eso es una integral, claramente, ustedes ya lo reconocieron, pero para poder calcular la integral entonces ocupo el hecho de que dm es igual a ρ por dx, y esa sería la integral de ρ por la integral entre menos L medio y L medios de x cuadrado por dx. Esta integral es una integral fácil, en realidad es x cubo tercios, ¿sí? Evaluado entre menos L medios y L medio. Yo les pido que esto me lo crean nomás, ¿ya? No les estoy pidiendo que lo entiendan necesariamente, pero que me lo crean. Y si lo hago es porque creo que igual es útil que ustedes sepan de dónde vienen estas cosas y no simplemente verlas en el texto, ¿ya? Entonces uno evalúa esta función x cubo tercio entre L medios y menos L medio, y eso da L medios al cubo dividido por 3 menos L medio, como es impar, nos va a dar un más, y nos va a dar un L medios al cubo tercios, ¿ya? Y eso, L cubo nos va a dar 8, 24, nos va a dar L cubo doceavos por ρ, pero ρ, fíjense que ρ ya lo definimos como m partido por L,
Así que esto es m partido por L, y entonces el momento de inercia en torno al centro de la barra es ml cuadrado 12avos. ¿Ustedes habían visto esto en una tabla o no? ¿Les suena del colegio haber visto momento de inercia alguna vez? No, nunca lo habían visto. Sí, sí. Más o Sí. menos. Sí, Ah, ya en el sí, colegio no, le dicen el momento de Por inercia arriba, ¿no? de la Lo cacho de barra. nombre Me nomás. acuerdo de la tabla. Ya, ok. Pero eso, entonces, ¿cómo sería el momento de inercia ahora en torno a un extremo de la barra? Bueno, hay que calcular otra integral, ¿ya? Esta sería el momento de inercia en torno al centro de masa, pero un momento de inercia en torno al extremo de la barra sería la misma integral, pero ahora de 0 a L, ¿ya? De la integral de ρ por x cuadrado de x. Solo les voy a mostrar que no es igual, ¿ya? Porque esa integral de nuevo es x cubo tercio, ¿cierto? Ρ por x cubo tercio, pero ρ por x cubo tercio evaluado entre 0 y L es ρ por L cubo tercios menos 0, ¿ya? Y eso es ml cuadrado tercios, ¿sí? Que es lo mismo que da típicamente la tabla cuando uno calcula el momento de inercia ahora de la barra en torno al extremo. Ya, ahora, vamos a seguir con esto el viernes. Fíjense que el momento de inercia en torno al centro de masa es mucho más pequeño que el momento de inercia en torno a un extremo. En torno a un extremo el momento de inercia es más grande, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso respecto de la energía? Lo que quiere decir es que para la misma cantidad de energía cinética, ¿cierto? Para la misma cantidad de energía cinética, es mucho más fácil generar rotación en torno al centro de masa que generar rotación en torno a un extremo de la barra. Porque la misma cantidad de energía cinética me va a dar más velocidad angular si es que yo hago girar la barra en torno al centro de masa que si la hago girar en torno a un extremo, porque la cantidad, un medio de I por omega cuadrado tiene que ser igual en ambos casos, ¿cierto? Pero en un caso, el momento de inercia es mayor, en el caso del extremo, y eso significa que la velocidad angular tiene que ser menor. Si yo hago girar la barra en torno al centro de masa, para la misma energía cinética obtengo más rotación. Obtengo un omega mayor, ¿sí? Ya, los voy a dejar pensando en eso por ahora. Entonces, tips de la clase. Primera parte de la clase, súper enredada, no se entiende nada. Segunda parte de la clase, integrales, no se entendió nada tampoco. Y además hicimos un problema que lo resolvimos mal de dos maneras distintas, ¿ya? Entonces, la próxima clase vamos a cerrar todo esto, vamos a resolver bien el problema, ¿ya? Y ustedes van a entender la primera y la segunda parte de esta clase. Así que por ahora no se vayan con la sensación de que no entendieron nada. O sea, si se van con la sensación de que no entendieron nada es porque está bien, ¿ya?